Dios les bendiga, hermanos. Hoy tengo el privilegio de traer mensaje de Dios para ustedes. Vamos a empezar igual como empezó el hermano, Mateo 5, del 1 al 3. Aquí va a estar basado este mensaje, solamente estos versículos. No vamos a caminar más allá, sino que sobre estos versículos vamos a manejar este mensaje. Mateo 5, versículo del 1 al 3, y dice: Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Él tomó la palabra y usó bienaventurados. El hermano creo ya lo explicó en su mensaje que dio. Bienaventurados puede decir dichosos los pobres en espíritu. Felices los pobres en espíritu. Deben de ser felices. También usa una palabra dignos de ser y tener un espíritu pobre. Eso lo mencionó el hermano. Yo en la reunión que estábamos hace rato los varones, empecé a hablar un poco del problema que estaba sucediendo en mi vida, en mi trabajo, respecto a mi trabajo. Hay unos problemas que están sucediendo en mi trabajo. Había momentos muy difíciles que a veces yo pedía permiso para hacer algunas cosas y ellos no aceptan, no quieren dejarme salir. A veces tomé unas opciones de salirme del trabajo. Por ejemplo, los sábados mi hijo Rubéncito tiene en la escuela, toca en una orquesta de la escuela y tiene que irse a cierta hora y no hay quien lo lleve. Y yo me salgo del trabajo y voy y lo llevo al lugar. Así estuvieron sucediendo algunas cosas. Esta semana que pasó también yo me estuve saliendo un poco temprano porque quería asistir al evento que teníamos con el hermano Curo para escuchar de su palabra. Yo quería nutrirme de esa palabra y tuve que hacer cosas pues que a mis patrones no les agrada, pero a Dios sí le agrada. Y simplemente después me dijo el supervisor de la línea, dice: Rubén, el supervisor general necesita hablar contigo. ¿Ok? ¿Cuándo? Dice, él va a decidir cuándo va a hablar contigo. ¿Ok? Yo estuve esperando la llamada del supervisor general para ir a su oficina, pero ante todo yo estuve observando mi horario de trabajo, mis horas trabajadas, horas extras y horas extras. Yo me estaba preparando para defenderme de mi patrón. No iba a ir a golpearlo ni tal, no, me estaba preparando con la tabla de trabajo. Los abusos que estaban sucediendo, yo tenía que reclamarlos. Ya, total, preparé todo. Me dirigí en palabras de oración hacia Dios y yo le decía: Padre, yo dependo de ti. Tú eres mi único sustentador. Tú guías mi vida día a día y yo simplemente hago lo que tú dices. Así estuvo ese detalle. Después llegó el supervisor de la línea y dice: el supervisor general quiere hablar con todos los de la línea y quiere hablar en la oficina. Fuimos todos los de la línea y nos sentamos. Yo no me sentí cohibido ni temeroso, sino estaba preparado. No estaba listo para atacar o para dañar, simplemente preparado para defenderme. El manager general empezó y dijo: tenemos demasiado trabajo y tenemos que hacerlo. Tenemos que cumplir con las expectativas que tiene esta empresa. Algunos dijeron: ¿qué tanto trabajo tenemos? Dice:
ustedes deben de hacer 8,000 pies diarios de trabajo. Nosotros nos quedamos tristes, porque escasamente hacemos 6,5 a 7,000 pies en 12 horas. Algunos dijeron, ¿cómo es que podemos terminar ese trabajo si nosotros en 12 horas solo podemos hacer cierta cantidad? Ese es el problema de ustedes. Ustedes tienen que cumplir. Si ustedes hacen 8,500 pies, se puede ir a la hora que terminen. Si terminan a las 4, se pueden retirar. Terminan a las 5, se pueden retirar. Si terminan a las 6, se pueden retirar. Pero nosotros no vamos a acabar a las 6. Ese trabajo escasamente a veces lo terminamos a las 9 de la noche. Extra más, 1,500 pies, ¿qué va a suceder? A la 1 de la mañana, escasamente 2 de la mañana, se puede terminar. Ese es el problema de ustedes. Así de ese tamaño. Yo dije, válgame Dios, el hombre y la ambición. Algunos dijeron, ¿qué sucederá con nuestras familias? Con nosotros mismos, cansados, desgastados. Dice, esta empresa, ustedes todos dependen de esta empresa. Yo simplemente moví la cabeza. Esta empresa es la que le da alimento a sus hijos y a su familia y de sus casas y sus hogares y los carros que ustedes traen. Que no. Yo no puedo tomar una empresa como mi Dios. Yo no puedo aceptar a este hombre que está diciendo que esa empresa es mi Dios. Yo le agradezco a Dios que tengo un trabajo, sí, se lo agradezco tanto a mi Dios, pero no que me ponga una empresa como mi Dios. Yo sé lo que desea Dios de mí, lo que quiere de mí, lo que demanda de mí. Pero el hombre está poniendo a la empresa como su Dios. Lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros tenemos miedo. Y aceptamos que esas palabras y esos hombres nos pisoteen y nos humillen. Porque no queremos dejarle las cosas a Dios para que Él pueda trabajar en esas personas y puedan tener un poco de conciencia de lo que sufre el humano en términos de trabajo. Lamentablemente, muchos buscamos esa felicidad. El hombre siempre está buscando cómo ser feliz, no importando cómo se obtenga el dinero. Muchos obtenemos dinero trabajando, otros de otra forma y otros a costa de los demás. Otros hacen grandes imperios porque son ricos, son millonarios y creen que eso les va a dar la felicidad. Y son poderosos. Muchos de nosotros creemos que el trabajo nos va a poder dar mejores vidas. Creemos que el trabajo nos va a poder dar mejores carros, mejores casas. Yo ambiciono una casa que tenga 5 cocheras porque quiero tener 5 autos. Para cuando vengan mis amigos enseñarles el tipo de carro que tengo y tipo de casa que yo tengo. Y que cuando se vayan digan, ese hombre es rico y es feliz. Este tiempo es similar al que estuvo viviendo mi Señor Jesús. Muy similar. Cuando Él se paró y se sentó en esa montaña, empezó a hablar. Muchos iban porque querían aprender su palabra, pero muchos iban a observar, a ver qué hacía o a ver qué decía o para criticarlo. Y no simplemente nada más eso hacían. Decía que Él era el Hijo de Dios. Y a eso iban. Era el Rey, el Salvador, el Mesías, el que salvaría al pueblo de Israel y lo libraría de la opresión donde Él estaba.
Pero él empezó de otra forma diferente a los pensamientos de ellos. Ellos creían que ese Hijo de Dios venía a salvarlos de la opresión donde ellos estaban, a ganar batallas, posesionarse de tierras, de casas, de castillos, porque un rey era lo que hacía cuando peleaba. Ellos esperaban un rey de esa manera, de esa magnitud. Estaban pensando en la totalidad material, todo lo que era material, estaban pensando estos hombres. Y muchos de ellos querían que él les iba a hablar de esta forma, de lo material. Todos estaban sentados viendo y escuchando a nuestro Señor Jesús. Todos ustedes que están aquí han venido en burros, caballos, camellos y otros a pies. Y quizás muchos de ustedes no tengan ni qué comer. Yo les daré cosas mejores, promesas mejores. ¿Saben qué? Van a tener un mejor caballo. ¿Saben qué? Van a tener un mejor hogar. ¿Saben qué? Yo les voy a cumplir todas las expectativas que ustedes tienen. Promesas de reyes según lo material y de este mundo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos se quedaron pasmados, como dicen en mi rancho. Este hombre está hablando de los pobres. No está hablando de los ricos ni poderosos. O sea que el reino de los cielos le pertenece ¿a quién? A los pobres les va a pertenecer. Para el rico no existirá el reino de los cielos. Para el rico será imposible llegar a él, porque él empieza y piensa en todo lo material. Nuestro Señor Jesús estaba actuando de diferente forma en el ser espiritual. Allí estaba, ellos con esa duda, y ahí sí se van a quedar ustedes con esa duda. Se van a quedar. Porque cuando el hombre no aprende y no estudia la palabra de Dios, siempre se va a quedar en duda de lo que sigue a continuación. Muchos de nosotros nos llamamos ser cristianos y simplemente estamos aquí, pero no nos gusta escudriñar la Escritura y nos quedamos donde nos quedamos, simplemente allí. No aprendemos, no avanzamos, porque no queremos, porque nos interesa más lo material que lo espiritual. Ni siquiera sabremos qué significa ser pobre en espíritu. Tenemos que aprender qué significa ser pobre en espíritu. Al menos yo tengo que aprender qué significa. No puedo dejar a mis hermanos o a alguien que siga pensando que nosotros no somos unas personas que no le hemos pedido orientación a Dios para hablar de estos tipos de palabras. Tenemos que aprender lo que significa ser pobre en espíritu. Vamos a Jueces 6 y vamos a leer del 14 al 16. Jueces 6 y vamos a leer del 14 al 16. Jueces 6 del 14 al 16. Y voy a pasar a la lectura y dice así. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los medianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios: pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas del grupo? ¿Cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu.
de Manasés, y yo soy el menos importante de toda mi familia. Y Dios le contestó: podrás hacerlo, porque yo estaré contigo para ayudarte a derrotar a los madianitas, como así derrotarás a un solo hombre. Cuando Gedeón estaba en el campo, ¿qué creen que estaba haciendo Gedeón? Gedeón estaba recogiendo espigas, porque el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los madianitas. Llegaban, arrasaban con todas las cosechas, se llevaban todo y estaban muriendo de hambre. Todos. Este hombre estaba recogiendo y oye la voz de Dios: hey, Gedeón, tú vas a salvar al pueblo de Israel. Señor, no, mira, estoy juntando espigas. ¿Sabes por qué? Somos oprimidos, Señor. Pero yo te dije que vas a salvar a Israel. Sí, Señor, pero no tenemos que comer. Tenemos que juntar, Señor, somos oprimidos, Señor. ¿Cómo le vamos a hacer? Vienen por manadas, se llevan todo, dejan desolado todo, y nosotros cosechamos, cultivamos a escondidas para poder alimentarnos. Tenemos 7 años de opresión. Gedeón, aprende a confiar en mí. Gedeón, entiende, aprende. Tú déjame todo a mí, yo ganaré las batallas por ti, no te preocupes. Solo haz lo que te digo. Si tú haces lo que yo te digo, entonces ganaremos todas las batallas. Yo me encargo. Gedeón confió en Dios y todas las batallas fueron libradas por Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios, a depender únicamente y exclusivamente de Dios para ganar nuestras batallas. Puedes ganar tus batallas si tú le dejas todo a Dios. Puedes librarte de esos trabajos y esas opresiones donde tú vives si aprendes a obedecer a Dios. Muchos no queremos obedecer a Dios. Muchos nos importa más el trabajo, como Gedeón le decía: Señor, no puedo porque... No, aprende, escucha. Si tú aprendes a escuchar, vas a obedecer. Si no aprendes a escuchar, Israel seguirá en la misma opresión y tú seguirás padeciendo de hambre. Tú también seguirás padeciendo de hambre de la palabra de Dios. Seguirás padeciendo por todo eso porque no te estás instruyendo en esa palabra, el alimento de Dios. Para eso nos lo dio, para ser fortalecidos cada día. No tú, sino tu ser interior, tu espíritu. Yo quisiera hablar un poco de David. Un hombre que aprendió a depender totalmente de Dios. Desde jovencito, él cuidaba las ovejas de su padre y él peleó con leones, con osos para defenderlo. Pero ¿qué fue lo más importante que hizo? Peleó contra un hombre muy grande, un gigante. Pero la batalla sabía que le iba a ganar. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Sabía que Dios ganaría la batalla porque él dependía de Dios. Por eso ganaría la batalla. Pero hubo algo que desagradó a Dios mucho de David. ¿Y qué hizo David? Le gustó una mujer que era de uno de sus capitanes de ejército. La mandó traer y pecó contra Dios. Y no con eso se conforme, mandó matar al esposo de esta mujer. Y él siguió su vida normal viviendo hasta que vino un profeta y le dijo sus verdades. Cuando escuchó esas verdades, él reconoció que había pecado contra Dios. Se arrepintió de lo que hizo.
¿Cuántos de nosotros hemos pecado contra Dios y no nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho? No es de pecar así, de tener mujeres o otras cosas, pecar en muchas cosas. También el no tomar la cena del Señor también se nos es pecado porque no recordamos esa muerte. El no venir los domingos a veces a reunirte con tus hermanos también estás pecando. Es una desobediencia hacia Dios. Hay tantas cosas que nosotros sabemos que hemos pecado. Pero si tú te arrepientes, serás perdonado como David. De esa misma manera serás perdonado. Pero tienes que buscar a Dios. Tienes que reconocer que tu espíritu está quebrantado y acercarte a Dios. Pero muchos de nosotros no creemos eso. Creemos que el ser cristiano nos da el derecho a hacer todo lo que queramos. Total, tenemos un abogado en el cielo, mira, ese va a abogar por mí. No, arrepiéntete. Arrepiéntanse de lo que hacen. Y pueden pedir oración cada uno de ustedes a los que más fuertes están. Pueden acercarse a cada uno de nosotros para pedir oración por cada uno de ustedes por tipo de debilidad que tengan ustedes. Y Dios les fortalecerá. Si aprenden a confiar en Dios, Él será misericordioso con cada uno de nosotros. Fue misericordioso con el pueblo de Israel, alejado de Él, haciendo cosas malas. Fue misericordioso ¿con quién? Con David, por haber hecho lo malo ante sus ojos. Quiero hablar de otro hombre. Estos hombres son muy conocidos, por eso no estoy buscando versículos. Son muy conocidos que ustedes conocen muy bien, por eso no usé este tipo de versículos. Ya que muchas cosas tengo que cambiar porque el hermano me las ganó. Así que hoy tengo que cambiar y hacer otras cosas. Bueno, hay que trabajar en otras cosas, pero siempre de acuerdo a la palabra de Dios, en orden. Vamos a hablar un poco de Pablo. Pablo fue un gran perseguidor, un gran enemigo del cristiano y un gran enemigo de Jesucristo. Asolaba el cristianismo, los perseguía, hacía tanto daño a esas personas. Pero un día que él iba hacia Damasco, se le apareció nuestro Señor Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al instante este hombre fue cegado, pero también este hombre al ser cegado se arrepintió y supo que su espíritu estaba quebrantado y se entregó totalmente a Cristo, dependiendo totalmente de Cristo. Tanto que dijo así, tanto lo puedo en Cristo, que Él es el que me fortalece. Reconocer quién es tu fortaleza. Reconocer esa fortaleza. Volvamos a Mateo, donde empezamos. Mateo 5, del 1 al 3. Y dice Mateo 5:3, volvamos a leerlo. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles, diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Aquí es donde empezamos y aquí es donde vamos a seguir. Cuando el Señor Jesús se estaba dirigiendo hacia la multitud, se estaba dirigiendo hacia esa gran multitud. Pero ¿a quién creen ustedes que estaba señalando? Cuando dice,
Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Había 12 hombres al lado de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Por qué creen que señaló a esos hombres? Esos hombres dejaron su hogar, casa, familia, padres, todo lo que tenían para seguir a Cristo. Dependían totalmente de Cristo, de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo creen que estaba vestido nuestro Señor Jesús ese día? Con ropas decorosas, como un rey parado enfrentando a hablarles, yo soy el gran rey. No. Eran ropas muy pobres y muy humildes, andrajosas, para que me entiendan. De igual manera estaban los 12 apóstoles allí parados con ese mismo tipo de vestiduras. Estos son los pobres, porque dependen de mí. A veces yo me tomé la libertad de usar a 12 apóstoles. Eso está en mí para mostrar lo que significa ser pobre de espíritu. Lo tomé porque yo me imaginé cómo podían estar vestidos ese día. Y yo pensé, si esos 12 hombres que seguían a Jesús, ¿qué es lo que traían en su bolsa de cuero? Yo me imagino que traían agua. ¿Qué es lo que traían en su otra bolsa? Escasamente un pedazo de pan. Era lo único que ellos traían. Y más, la palabra de Dios era el arma. No era un gran rey que traía grandes ejércitos y multitudes para arrasar y acabar con todo eso, porque él estaba hablando de otra forma diferente que ellos no habían escuchado. Hablaba de una pobreza, que el rico no podía entrar en ese reino más que el pobre, y enseñándole a esos 12 apóstoles. Así lo dijo y así lo enseñó. Podemos aprender otra cosa de qué significa ser un pobre. Y podemos hablar de una persona que es indigente, que esa persona depende de la caridad de otro para sobrevivir. Así que si tú reconoces que tu espíritu está quebrantado, debes de acercarte y buscar a Jesús. Entonces dependerás totalmente de Él y de su misericordia. Y a través de su misericordia vendrá la gracia en abundancia. Eso significa ser pobre en espíritu. Aquellos que reconocen totalmente su quebranto en espíritu y buscan a Dios porque verdaderamente lo necesitan y quieren depender totalmente de Dios y de su misericordia. Esos son los pobres en espíritu. De ellos son los que les pertenece el reino. Si tú logras reconocer que tu espíritu está quebrantado, si tú logras reconocer que necesitas depender únicamente de Dios, entonces el reino de los cielos es tuyo, te pertenece, te pertenece. Vemos a un David arrepentido por lo que hizo, acercándose hacia Dios. Hermano, si tú reconoces que necesitas acercarte a Dios, acércate, pídele perdón. Recuerda a David. Jóvenes, Gedeón era un jovencito. A él se le acercó Dios y le dijo, mira, yo libraré todas mis batallas, todas las batallas libraré, pero si te dejas guiar por mí. Jovencitos, tantos problemas que existen en las escuelas y universidades y en la vida cotidiana diaria. Si ustedes no aprenden a confiar en Dios, nunca serán victoriosos,
porque la victoria no será de ustedes ni de Dios, solamente del enemigo. Si ustedes aprenden a dejarle todas las cargas, todos los problemas, todo lo que sucede en ustedes mismos, Dios los liberará de todos sus problemas y batallas. Serán fortalecidos y plantados en la casa, como en el río, como árboles crecientes y fervientes por Dios mismo. Hermanos, el amor de Cristo, como dijo Pablo, todo lo puede. El amor de Cristo por todos y cada uno de nosotros todo lo puede cuando nos acercamos con un corazón triste y humillado, porque necesitamos a Dios. Dios mora en el corazón humilde, Dios mora en el espíritu quebrantado. Él mora allí. Fíjate lo que dice Isaías. Vamos a Isaías, déjame lo busco. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Y voy a pasar la lectura y dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sí entendieron este versículo? El Altísimo, el que mora en la eternidad, dice que Él morará en cada uno de ustedes, pero siempre y cuando sean hombres de espíritus pobres. Él morará en cada uno de ustedes. No en las alturas. Dice, yo moro en las alturas. Yo soy el santo. Pero si tú reconoces que me necesitas, estaré contigo. Viviré contigo, me sentaré contigo y comeré y cenaré contigo. Así de ese tamaño la que tenemos allí. Voy a terminar con 2 versículos, pero estos no los voy a deshojar. Estos versículos se los voy a dejar a cada uno de ustedes. Quizás ustedes piensen que es mi obligación deshojar esos versículos, pero yo pienso que también ustedes deben de analizarlos y pensar estos versículos. Uno piensa y se sienta. Yo tengo un pequeño escritorio y me siento y lloro a Dios por cada uno de ustedes. Pero más oro por mí. La oración la hago más fuerte por mí, porque no quiero ser derrotado ni derribado. Yo siempre he puesto y me he puesto a pensar que yo he decidido seguir a Cristo y que como tal seguidor de Cristo debo de hacer todo lo que le agrade a Él. Hacerlo. Pero la humildad empieza en el corazón para que llegue a nuestro espíritu. El ser interno del hombre fue revestido de carne, porque así lo hizo Dios. Nuestro espíritu debe ser pobre y humilde y dejar que Él siempre nos guíe día a día, que Él sea el sustentador de nosotros y de nuestra vida. No la compañía que me estuvo diciendo eso. Esa compañía no me va a dar lo que Dios me promete, ni es mi Dios. Ese trabajo que tú tienes no te va a dar lo que Dios te promete. Esa pereza que tú tienes por no venir a congregarte tampoco te va a ofrecer lo que Dios te ofrece. Esa enfermedad que nosotros tenemos que decimos, ¿cuál es la enfermedad más común que se usa, hermano? Depresión. Si estamos deprimidos, pues esa depresión no te va a dar lo que Dios te ofrece. Mientras no reconozcas a Dios,
Mientras no te acerques a Dios con un corazón quebrantado, mientras tu espíritu no se doblegue ante Dios, no podrás hacer nada, aunque seas cristiano, aunque lo seas. ¿Vistes 12 hombres al lado de Jesús? ¿Vistes 2 hombres escasamente con un pedazo de pan? Tú no estás haciendo eso. Tú tienes bendiciones, provisiones por Dios. No sufriste ni padeciste hambres como ellos. Ni tampoco estuviste en esa barca cuando dijo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y se paró y dijo, cálmense, que aquí voy yo. Así, cálmense. Los hombres se quedan y ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Ese hombre es el gran Dios y poderoso que tienes. Ese gran Dios y poderoso quiere morar en ti, quiere vivir en ti y quiere llevarte a la eternidad, a una vida mejor, promesas mejores, hermanos, promesas. El dinero, como dijo José Alfredo Jiménez, ese se acaban, y las mujeres también. Lo que queda es el espíritu vivo y ferviente, servidor para Dios. Así mero nos la echamos. Vamos a terminar esto y voy a ir a Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, versículo 5 al 8. Y voy a pasar a la lectura, dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero al contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante al ser humano. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice 2 Corintios 8 y 9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ti y a mí, se hizo pobre, para que vosotros por medio de él seamos ricos. Hermosos versículos. Dios te bendiga, hermano, y ojalá y te haya gustado este mensaje.